segunda vez que voy a tratar esto, a ver si esto sale. Estoy en YouTube. Bien. Ok, ahora sí está funcionando. Ahora sí está funcionando. Al principio no me estaba funcionando muy bien. Y ahora estoy, pero mira, a full. ¿Vale? A ver si se puede ver algo aquí. Si no, lo voy a tener que dejar de esta manera. A ver si podemos cambiar cámara. Venarlo de esta manera. Bien. Ok. Vamos a ver si se pueden ver las cartas aquí fácilmente. Ponerlo aquí un poquito para acá. Estoy midiendo, mi gente. Estoy midiendo aquí para que quede en el medio. Muy bien. ¿Lo pueden ver? Díganme si lo pueden ver sin ningún problema. Díganme si me pueden escuchar igualmente. Ya que estamos aquí. Díganme si lo pueden ver sin ningún problema. Y si me pueden ver a mí igualmente. ¿Todo bien? A ver aquí. ¿Qué tal aquí? En este otro lado de acá. Volvemos de nuevo a la carga. ¿Todo ok? Ok, ahora nos vemos en ambos sitios. Muy bien. Muy bien. Estamos tanto en YouTube como estamos también en Instagram. ¿Ok? La cuestión que en Instagram yo me estoy viendo en forma vertical y en YouTube me estoy viendo en forma horizontal. Que esto realmente es un reto, pero a nivel, ¿vale? A nivel. La razón por la cual lo hago de esta manera es porque mayormente los videos en Instagram no se quedan grabados, especialmente cuando estás usando la PC para poder hacer streaming por medio de esto. Por lo tanto, lo que hagamos aquí se queda en YouTube igualmente, ¿vale? En esta ocasión para que entonces podamos seguir adelante con este tipo de experiencias, ¿ok? Vamos a hacer algo distinto en el día de hoy. Mayormente yo hago lecturas para todo el público, pero vamos a tratar de hacer lecturas en temas sociales, en temas de urgencia social o de aspectos políticos en que nosotros podamos ver en qué es lo que está pasando en el ámbito político, como también en el ámbito social de hoy en día. Espero que me puedan escuchar y me puedan ver tanto en Instagram como me puedan ver en YouTube en estos momentos. Díganme si me pueden ver. Las personas que están en Instagram, por favor, déjenmelo saber si me están viendo, ya que estamos en vivo en ambos lados. Todas estas personas que están aquí en Instagram, por favor, escriban y déjenme saber si me están observando ahora mismo. Sí, se puede ver perfecto, perfecto. Vamos a tratar de cambiar cámara aquí para que entonces se pueda ver las cartas en sí. Las voy a tratar de poner en una manera que todo el mundo las pueda observar. Vamos aquí a este screen de aquí, a ver si lo podemos ver. Espero que todavía me sigan escuchando. Ok, a ver si cambia cámara aquí. Está bien lento el sistema y yo creo que es la hora. Que es lo que está pasando ahora mismo. Tengo esta área aquí medida para el tal de hacer las cartas en este solo lado, de que se vean al frente de la cámara con Instagram. Ok. Como ustedes saben bien que el viejito Biden está enfermito. Ha estado enfermito desde el día 1. Pero anyway, yo lo que quiero saber con el Lenoman aquí es si este señor va a terminar sus 4 años. O sea, que si va a durar de aquí a noviembre, porque él está planeando postularse para 4 años más. Lo dudo que llegue a ese punto, pero vamos a mirar aquí prácticamente qué es lo que va a pasar con este señor. Lo vamos a cortar las cartas aquí, pero que se pueda observar.
Y la pregunta aquí es que si Biden se va a quedar aquí, se va a quedar para un segundo término, ¿ok? Primera carta me sale la mujer. Ponerla aquí. Segunda carta me sale aquí los lirios. Y tercera carta me sale aquí la serpiente. ¿Qué ustedes creen en cuestión de este tipo de tiradas? Aquí la pregunta es que si Biden se va a quedar aquí para un segundo término. O sea que después de noviembre este se pueda quedar con nosotros en poder. ¿Qué ustedes creen que pueda decirnos estas tres cartas que tenemos aquí ahora mismo? Tenemos la carta de la mujer, que es una carta neutral y emocional, porque las mujeres son emocionales y los hombres son prácticos. Aquí ponemos un aspecto emocional. Ponemos aquí la carta de los lirios, que está hablando de una experiencia, ¿ok? Una experiencia a la misma vez que puede estar hablando de la misma mujer, en que pueda estar hablando de una mujer anciana, una mujer de experiencia. Pero también aquí está hablando de la carta de la serpiente, que está hablando posiblemente manipulación o un tipo de contratiempos o desvíos. Ana M me dice, el periodo largo plazo, Lirio, está obstaculizado por la serpiente. So que ya eso es muy bueno lo que acaba de decir Ana, porque aquí la pregunta es si el presidente Biden, el supuesto presidente Biden, va a quedarse por un segundo periodo. Y aquí yo entiendo que va a ser un no. Si nosotros dejamos ir por lo que habíamos hablado anteriormente en el otro canal sobre las polaridades, tenemos una carta neutral, una carta posible, neutral y positiva, y una carta negativa. Eso que no nos está dando ni un sí ni un no, pero nos está hablando claramente de que este término de este señor no va para ningún lado, ¿vale? Dice, mire, dice, una mujer con experiencia le generará contratiempos para que siga en el cargo. Qué curioso. Hay muchos conspiradores que están hablando de que Hillary, la tal Hillary, se pasa la presidenta del partido en sí, la presidenta oficial del partido, en la cual ella, de tras bastidores, supuestamente es la que jala los hilos. Qué curioso que dice, una mujer con experiencia le genera contratiempos para que siga en el cargo. O sea, que lo mantienen en el cargo posiblemente hasta que termine los 4 años, que terminan en noviembre 5 de este año. Por lo tanto, aquí, pero lo que yo veo aquí, honestamente, es que este señor no va a un segundo término. No va a un segundo término. ¿Ok? Y posiblemente por lo que dice Miriam, que hay una mujer de experiencia causando unos contratiempos o manipulando una experiencia en referencia a este señor. Aquí podríamos decir que no va para un segundo término, pero que se mantiene manipulado hasta el final, ¿ok? Hasta que ya no pueda más. De hecho, hay muchas cosas que están diciendo últimamente de que si este señor se queda en poder, lo lleven a un segundo término para entonces poner a una mujer que sería la vicepresidenta en este caso y mantenerla ahí siempre y cuando mantengan el poder. Esas es las malas lenguas que dicen tal cosa. Pero en cuestión de este tipo de tirada diríamos que no, que este señor no podrá llegar a un segundo término, ¿vale? Vamos a mirar aquí porque hay comentarios también de que la ex esposa, o mejor dicho, la esposa del expresidente Obama, que puede ser una candidata para las próximas elecciones. Vamos a ver aquí si ella va a ser una candidata para las próximas elecciones aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de Michelle Obama, que si esta va a ser una candidata sí o no. Primero nos sale aquí la carta de la torre. Segundo nos sale aquí la carta del jardín. Y tercero me sale aquí la carta de la guadaña. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Ustedes creen que ella sea la que vaya a las elecciones en contra del oponente republicano? Quien quiera que sea al final. Tenemos aquí la carta de la torre,
que indica simplemente un sitio de servicios tradicionalmente, pero también indica un tipo de ambición, ¿vale? Ambición pública o ambición de gente, en este caso, en la cual se corta. So que en otras palabras, esto, la idea de una institución pública en llegar a poner a esta mujer en poder simplemente se corta o simplemente termina en un aspecto bastante drástico. Yo no opino que ella termine siendo un candidato, porque aquí simplemente el público como que toma una decisión radical en que la saca de ámbito, ¿vale? So aquí Michelle Obama no sería el próximo candidato fuera de Biden en las próximas elecciones. Ahora, Gavin Newsom es el gobernador de California y entonces también están hablando de que si él podrá tomar el caso, ¿ok? Tomar la posición si Biden no pudiera seguir a un segundo término, ¿ok? So que vamos aquí, estamos hablando de política en el día de hoy, vamos a hablar aquí de que si Gavin Newsom, el gobernador de California, será el nuevo candidato a la presidencia en este año. So, tenemos aquí la carta de las flores, tenemos aquí la carta de las ratas y tenemos la carta aquí del látigo. ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes creen que sí, que no? ¿Okay? Obviamente diría yo que no. Pero aquí es como que lo tratan de meterlo a la cañona, vamos a decirlo de esta manera. Aquí va a haber un tipo de invitación, un tipo de acercamiento, ofrecimiento a este señor, pero la cuestión es que se ve aquí como una repetición de problemas para que este señor se pueda postular. ¿Ok? Problemas, o sea, estaba hablando de revueltas y peleas en referencia a este señor postularse como el candidato. So, aquí yo vería que no, ¿vale? So, que lo que vimos en cuestión a Michelle Obama es que el público puede ser que trate de decidir a rajatabla de que sea ella, pero no llega a ese punto. Mientras tanto, aquí Gavin Newsom no se ve que tampoco sea el que vaya a esa posición, porque va a estar encarando repetición de problemas y pérdidas sorpresivas que pueda ocurrir con este señor. So que la lectura inicial que nosotros hicimos fue de que si Biden iba a quedarse para un segundo término y lo que aparecía era realmente una mujer de experiencia creando una manipulación, o sea que hay alguien tras bastidores manteniéndolo en el poder independientemente. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Vamos a preguntar ahora si el expresidente Trump va a ser uno de los candidatos durante las elecciones. Ustedes saben bien que lo están tratando de sacar constantemente de la papeleta. Están haciendo todo lo posible porque el hombre no se postule en lo más mínimo. ¿Okay? Sin embargo, él sigue en pie. So, vamos a ver aquí si él termina estando en la papeleta de votación este próximo, ¿cómo se dice? Este próximo noviembre 2024, ¿vale? So, preguntamos aquí si presidente Trump estará en la papeleta o no, ¿vale? So, vamos aquí, primero nos sale la serpiente, segundo nos sale el sol, tercero nos sale el hombre. Qué curioso, mi gente. Aquí sabemos bien que la carta del sol puede hacer que la serpiente no sea tan mala. Pero lo que vemos aquí es serpiente, sol, que es la carta de la victoria, y después vemos un hombre. Aquí la pregunta aquí es si este hombre va a estar en la papeleta. Mira, en tiempo pasado se ha creado muchos contratiempos y mucha manipulación para que este hombre no esté en la papeleta en lo más mínimo. Estamos hablando de la boleta de votos en sí para noviembre 2024. Pero sin embargo aquí sale la carta de tiempo presente de victoria acerca de un hombre, o sea, de un hombre victorioso.
Esto quiere decir que a pesar de todos los problemas que le han causado a este hombre, y máxime que este hombre también está manipulando la situación para poder estar, que a pesar de todo lo que está haciendo este hombre, se demuestra en las cartas de que es bien posible que él esté en la boleta de votación de noviembre 2024 acá en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, yo no estoy diciendo aquí que él la va a ganar. Yo solamente estoy diciendo aquí de que hay una gran posibilidad de que él todavía sigue en la boleta o en la papeleta. Como decimos en Puerto Rico, decimos la papeleta, en otros sitios le llaman la boleta de voto. ¿Entiendes? Tendrá otros nombres igualmente, pero aquí se nota de que este hombre va a seguir hacia adelante, ¿vale? Pero no digo que va a ganar o no. Con todo lo que estoy deduciendo hasta ahora, y estamos haciendo unas lecturas políticas ahora mismo, todo lo que estoy deduciendo hasta ahora es que Biden se queda en pie, manipulado por otra persona que está a cargo, que Michelle Obama no va a estar en la, ¿cómo se dice?, en la papeleta o nominada. Y aunque trate Cabenusa de estar en ello, van a venir muchos problemas para Cabenusa para estar en la boleta de 2024, noviembre 2024, haciendo que ¿cómo se dice?, que Biden se quede en contra de Trump, porque Trump estará también en la papeleta. So que va a ser interesante estas elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Ahora yo voy a preguntar aquí si va a haber una guerra civil a partir de el día de votación, ¿vale? So que estamos hablando noviembre 5 del 2024. Podemos preguntar así, si va a haber una guerra civil a consecuencia de las elecciones en Estados Unidos. So, vamos a mirar aquí rápidamente si va a haber una guerra civil a consecuencia de la votación de noviembre durante las elecciones americanas en Estados Unidos. Vamos preguntando aquí si habrá una guerra civil como consecuencia de las votaciones en Estados Unidos. Primera carta me salen los pájaros. Segunda carta me sale un hombre. Tercera carta me sale unos caminos. Yo diría que un tal vez, ¿vale? Aquí puede haber un hombre, ¿cómo se dice? Un hombre que se comunica, o la comunicación de un hombre en la cual toma decisiones. ¿Ok? Pero no me está diciendo un sí ni un no en cuestión a este tipo de tiradas, de que pueda haber algún tipo de guerra civil a consecuencia de las elecciones. Solamente está hablando de un hablador, un hombre conversacional que toma unas decisiones. Como me toma una carta de camino aquí, voy a tirar dos cartas más para ver qué tipo de decisiones toma este hombre que habla aquí. Me sale aquí la ancla y me sale aquí las flores. So que posiblemente lo que está hablando aquí es una decisión laboral sorpresiva, una decisión a nivel corporativo en que sea algo favorable para el pueblo. Quien sea, puede ser que no esté provocando ninguna guerra civil después de las elecciones, ¿vale? So que esto es lo que yo veo aquí, que no, posiblemente, y eso que están tratando de provocar ¿ok? Acá en Estados Unidos, pero no se ve en las cartas a este momento, ¿vale? Vamos a mirar aquí el aspecto de Putin, ¿vale? Si Putin va a empezar la tercera guerra mundial. So, estamos haciendo lecturas de sí y no. Y vamos a preguntar aquí si Putin provocará la tercera guerra mundial. Estoy cambiándola las más que puedo. Recuerden que estamos tanto en YouTube como estamos aquí en Instagram. Estamos en dos canales a la misma vez. Y ahora estamos hablando aquí de aspectos políticos. Si Putin va a provocar la tercera guerra mundial. Me sale aquí la montaña. Me sale aquí la zorra. Me sale aquí las estrellas. ¿Qué ustedes creen en cuestión a este tipo de tirada? ¿Será posible que Putin logre la tercera guerra mundial?
Tenemos una carta lenta de obstáculos. Tenemos una carta intermedia, la zorra, que está hablando del engaño, el embuste, de la mentira, como también el planeo. Y tenemos la carta de las estrellas, que está hablando de algo notorio. So que si nosotros miramos bien aquí, estamos viendo que hay obstáculos para que esta guerra se crea. Mientras tanto, hay un tipo de engaño. Un tipo de engaño bastante notable, bastante anunciado aquí, que pueda estar diciendo de que él provoque la guerra, pero que en realidad no hay tal cosa. ¿Entienden la jugada aquí? So que hay una gran posibilidad de que hayan obstáculos y se tarde en provocar esta guerra, pero de momento como que hay un engaño notorio, un engaño famoso en referencia a si Putin va a crear esta guerra. Y esto es lo que yo veo hasta esto se proponga. Exactamente, Ana dice engaño que se propongan las estrellas. Las estrellas explican eso junto con la carta de la zorra. ¿Vale? Es algo planeado, algo analizado, algo notorio, pero bajo un aspecto de engaño que pueda proclamarse algún tipo de tercera guerra mundial, mientras que realmente no está pasando absolutamente nada, ¿vale? De parte de esta gente. Recuerden que la guerra es un negocio y quienes proclaman la guerra son los que se benefician. So que recuerden eso en cuestión a las guerras. Vamos a mirar aquí. Sí, puede ser engaño a través de las redes por cuenta de la zorra y las estrellas. Muy bien, Paqui. Vamos a ver aquí otra pregunta más. Vamos a hablar aquí de... creo que algo pasó en Chile. No estoy segura. Vamos a preguntar aquí si los fuegos en Chile van a seguir. Porque tengo entendido que están asediados por fuegos. So, vamos a preguntar aquí sobre el país de Chile. Si los fuegos en Chile van a seguir. ¿Ok? Me sale aquí las flores. Me sale aquí el perro. Me sale aquí la llave, dándome a indicar de que sí van a seguir, mi gente. ¿Ok? Va a haber un incentivo, va a haber un incentivo en cuestión a los fuegos, en que se confía en que esto va a abrir oportunidades a muchas cosas más. So que aquí, ya estas cartas aquí me están diciendo que sí, que los fuegos en Chile van a seguir, ¿vale? Cosas sorpresivas, cosas de alguien que ya lo conoce, buscando a alguien conocido que busca una oportunidad. En este caso, que podría ser a nivel del gobierno igualmente. So que los fuegos en Chile, por esta carta que yo veo aquí, van a seguir hacia adelante. ¿Alguien más que quiera saber de su país? Que quiera saber algo de su país, hagan preguntas sobre su país en referencia a la política o las cuestiones sociales que estamos viviendo hoy en día, porque hoy lo estoy dedicando a ese tipo de lectura, ¿vale? El tipo de lectura en que nosotros queremos saber de nuestros alrededores, de lo que va a pasar con la economía de nuestros países, la política de nuestros países, los estados de salud igualmente. Muchos me preguntan a mí si nosotros vamos a tener otra pandemia más y cuándo va a ser, cuándo va a ocurrir. ¿Ok? So vamos a mirar aquí. Gaby, voy contigo en un momento. Vamos a mirar aquí la pandemia. Si nosotros vamos a tener otro encierre mundial. Vamos a preguntar aquí si va a haber un encierre mundial de nuevo. Estamos haciendo preguntas de sí y no todo el tiempo, ¿vale? So, aquí tenemos la torre, que ya está hablando de un aislamiento. Tenemos la gualdaña, que estamos hablando de un tipo de corte. Y tenemos la llave. ¿Qué les parece esto? Aquí, aislamiento, posiblemente aislamiento repentino y oportuno. Yo diría que sí, que entramos de nuevo en otro tipo de encerramiento, ¿vale? Ya que aquí estamos hablando de un aspecto de ambición, de aislamiento, oportunidad de aislamiento. Esta carta mayormente corta, si corta, corta la oportunidad. Es un aislamiento que posiblemente corta la oportunidad de algún tipo de libertad
en referencia a un aspecto de encierre global de nuevo, ¿vale? Si esto pasase, honestamente, los atentos serían muy cortos y severos en cuestión a esto, ¿vale? Que eso es lo que podríamos hablar de esta situación. Aquí me están preguntando sobre Argentina, la economía en Argentina, ¿ok? Aquí Ana me pregunta si Milei logrará estabilizar la economía, mientras Gaby me está preguntando cómo va a ser la economía este año en Argentina. Vamos a mirar aquí si Milei va a lograr estabilizar la economía, que eso podría también hablar del año entero de la economía en Argentina. Vamos a hablar aquí de Milei. Si Milei va a poder estabilizar la economía este año, ¿ok? Vamos aquí, primero me sale la casa, me sale aquí la gualdaña, me sale aquí la montaña. ¿Qué ustedes creen? Aquí como que lo económico, la estabilidad de la casa se corta, ¿vale? Se corta debido posiblemente a obstáculos. O sea que no podría pasar este año que esta economía se estabilice, ¿vale? También tengan en cuenta que la gualdaña es una carta de decisión. O sea que aquí algo local, algo la casa, el populacho, la gente, puede tomar unas decisiones bastante drásticas que obstaculicen la economía en Argentina. De que si Milei podrá estabilizar la economía este año, no lo veo que pase, honestamente. No en la manera que la gente espera. Puede ser que tarde un poco más, o sea que ya sería más bien a finales de año que se vería algún tipo de recobro, pero muy mínimo, no algo radical, no algo que va a ser de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso bastante lento, ¿vale? Mayormente la casa en aspectos geopolíticos tiene que ver con personas que están en el gobierno, personas a nivel estatal, ¿ok? Que estén a cargo del mobiliario, ¿ok? Yo veo que aquí en Argentina va a haber un problema en cuestión a la propiedad, un problema bastante serio en cuestión a la propiedad personal de cada individuo, lo cual va a causar que la economía en Argentina se destabilice. Y aquí estas cartas me están expresando eso, un aspecto de movimiento obstaculizado en cuestión a la propiedad privada, lo cual puede hacer que realmente no esa decisión o ese corte se vea obstaculizado en arreglar o estabilizar el aspecto de la economía para este año. Gaby me dice aquí, lo siento así muy difícil este año. Gracias Liz, te sigo y me gustan tus explicaciones. Gracias Gaby. Sí, honestamente no lo veo que pase. Hay unos problemas bastante serios a nivel de casa o interior del gobierno interior en que realmente la economía no va a poderse hacer. Es más, mira, la carta aquí del medio está hablando de decisiones legales, decisiones a nivel, ¿cómo se dice?, de legislatura, en las cuales se obstaculizan con la carta de la montaña. O sea que lo que la casa o el Congreso de ese país trate de decidir llega a una pared, a un pared, entra de cantazo a la pared sin ninguna salida alguna. Por lo tanto, aquí la economía en Argentina no se ve que se arregle para entonces. La situación en Cuba, Hikari me está preguntando sobre la situación en Cuba. ¿Qué situación estamos hablando en Cuba? ¿Estamos hablando toda la situación general en Cuba? ¿O qué es lo que va a pasar con Cuba? Vamos a mirar aquí qué es lo que podría suceder con Cuba en los próximos meses, ¿vale? Ya que es una pregunta general, vamos a preguntar aquí qué podría pasar con Cuba en los próximos meses. Y voy a tirar 5 cartas, mi gente, ¿ok? Para que lo puedan observar tanto en Instagram como lo puedan observar en este lado de aquí, ¿vale? Aquí vamos con Cuba. Tenemos aquí la serpiente. Tenemos aquí la torre. Tenemos aquí el ataúd.
Tenemos aquí el sol y tenemos aquí el barco. Mira, Cuba no está tan mala como yo pensé que iba a estar. ¿Ok? Vamos a hablar de esto detenidamente. Cuba está teniendo unos problemas bastante serios con la serpiente. Estamos hablando aquí de algunos tipos de cosas que están pasando con el gobierno. ¿Ok? Unas manipulaciones gubernamentales, manipulaciones a nivel de gobierno, a nivel de mandato. ¿Ok? Tanto serpiente como torre. Estos son de contrariedades, ¿cómo se dice? Desvíos, como también un tipo de manipulación gubernamental con estas dos cartas de aquí, que llega a la carta del ataúd, o sea que se termina o llega a un término final aquí, ¿ok? Entonces le sigue la carta del sol y la carta del barco. Aquí yo lo que veo es que si ustedes tenían un embargo a nivel global, este como que se termina después de agosto, ¿ok? O se termina después de un buen tiempo. Este agosto puede ser del año que viene o puede ser de este año, ¿vale? Ya estas cartas aquí ya representan el año que viene, no este año en sí. Yo lo que veo aquí es que ciertas personas que son corruptos en el gobierno de ustedes en Cuba, y estoy hablando de Cuba, van a llegar a una terminación. Y la terminación aquí con esta carta de aquí puede ser ya sea por muerte física o por muerte de credibilidad totalmente en esa persona en este caso. Sin embargo, se ve Cuba que va hacia adelante. Aquí estamos hablando de un aspecto mercantil, un aspecto ¿cómo se dice? Negociaciones, lo que le llaman trading en Estados Unidos. ¿Cómo le diría yo esto? El aspecto de intercambio o de mercadería de Cuba como que va hacia adelante. Pero esto ya sería para el año que viene. No lo veo este año en sí. Lo que yo sí veo en cuestión a Cuba aquí es que como que todo el mundo se va a dar cuenta de quién es quién. Los verdaderos colores de los políticos se van a ver mucho más aún y van a perder respaldo aún entre los mismos de su propio partido. Eso es lo que yo veo aquí, que los mismos que se van a estar tirando unos a otros de una manera en que se eliminan unos a otros, llevando esto a un punto de terminación entre ellos mismos en que se acaba lo que hay, ¿vale? En este aspecto. So que este agosto de aquí que enseña aquí puede ser agosto de este año o puede ser agosto del año que viene. Pero yo sí veo que Cuba finalmente como que sale adelante como un aspecto de país mercantil en que empieza un aspecto de negociaciones internacionales con Cuba, porque esta carta es del aspecto internacional, el aspecto del mercado internacional, en que finalmente Cuba pueda ser parte de ello. Y hasta este momento Cuba, ustedes saben bien que no ha podido, todos sus negocios no son pro las personas, sino pro algunos individuos. Pero aquí yo veo de que eventualmente Cuba sale de una situación bastante mala para empezar una nueva etapa como país. ¿Ok? Pero esto yo no lo veo hasta posiblemente mediados o finales del año que viene. ¿Ok? No este año, sino mediados o finales del año 2025 en sí. Bien, que eso es lo que puedo decir en cuestión a Cuba. ¿Algún país más que ustedes deseen saber? Hemos hablado de Chile, hemos hablado de Estados Unidos, ahora íbamos por Cuba. Estamos haciendo lecturas a nivel global en el día de hoy y preguntas de sí y no en cuestión a gobiernos y países. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún tipo de pregunta a este tipo de tema, mi gente? El tema económico de su país, temas de país. Venezuela, vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué va a haber con Venezuela en los próximos meses? ¿Ok? De Chile lo que dije fue que los fuegos van a seguir. Van a seguir. Con mucho cuidado con los fuegos en Chile. Vamos aquí con Venezuela. ¿Qué es lo que hay para Venezuela en los próximos meses? Vamos a mirarlo aquí. Venezuela.
en los próximos meses. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Primera carta me sale aquí, me sale la guadaña. Oye, la verdad que la guadaña ha salido mucho en las cartas de hoy. Me sale aquí la zorra. Me sale aquí el barco. Estamos hablando de ¿qué? De Venezuela. Me sale aquí en la montaña y me sale aquí el jardín. Mira, sabemos que la guadaña corta, ¿qué corta? Corta un engaño, ¿ok? O alguien engañoso, alguien a nivel internacional, ¿ok? So corta el engaño internacional que va a ser obstaculizado públicamente, ¿ok? So Venezuela, yo no sé si tú entiendes esto, pero lo estoy leyendo de una forma literal. El corte de un engaño internacional obstaculizado por algo público o una obstaculización pública que puede pasar para Venezuela en los próximos meses, ¿vale? Aquí si nosotros miramos tiempo, tenemos la carta de octubre, pero estamos en febrero, solo que nos sigue aquí es la carta de marzo. So que aquí puede ser que esto pase en marzo y se extienda posiblemente hasta final de año 2024 con Venezuela. ¿Ok? Se nota aquí que se corta alguien que engaña internacionalmente y el cual ha estado obstaculizando públicamente a su propio país. So que es como que se le quita el mando o se saca de paso, ¿vale? Se saca de paso en este caso, y con el barco es como si entrara Venezuela a un aspecto de obstáculos a nivel público en los próximos meses como consecuencia del corte de un corte engañoso de esta índole con estas dos cartas de aquí. Si ustedes harán razón de esto, yo en Venezuela no sé mucho de lo que pueda estar pasando, pero se nota aquí que alguien se saca, alguien a nivel internacional se saca en que va a ser obstaculizado públicamente. Esto es un individuo en sí que puede atraer estos problemas hacia el país de Venezuela. Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué quieren saber de? Vamos a ver aquí de Cataluña, España. Que si Cataluña va a conseguir su independencia. Un momentito que mis cartas se han volteado todas. Vamos a preguntar aquí si Cataluña va a obtener su independencia. Vamos a hacer algo distinto aquí. Y vamos a escogerlas de esta manera. ¿Ok? Vamos a preguntar aquí si Cataluña va a conseguir su independencia. Primera carta me sale el libro. Voy a sacar de aquí de abajo. Segunda carta me sale la estrella. Voy a coger esta de aquí. Me sale la carta. Ok. Paqui, ¿qué tú crees que es esto? Si Cataluña va a conseguir su independencia. Aquí vemos el libro que está hablando de historia, una investigación notoria, okay, con las estrellas. Y entonces aquí la carta, tú sabes bien que en aspectos geopolíticos como podemos estar hablando o de leyes a nivel constitucional, porque esto puede ser constitución y esto pueden ser leyes, ¿ok? Este aspecto geopolítico, constitución del país, leyes o aspectos de comunicación con el aspecto del gobierno. Algo notorio va a pasar en referencia a esto si Cataluña va a conseguir su independencia. Como cartas en sí del Lenormand te voy a decir algo que esto es más bien un tal vez que algo cierto, pero lo que yo veo aquí es que lo que es la constitución y las leyes van a brillar bastante, ¿ok? Van a brillar bastante en la decisión si Cataluña conseguirá su dependencia. Aquí va a haber un tipo de aspecto constitucional bastante notorio, el que pueda comunicar o crear una comunicación, posiblemente unas elecciones en referencia a ese ámbito, si Cataluña va a ser independiente, pero no me está dando ni un sí ni un no, sino un tal vez, como que todavía está en el aire, ¿vale? Todavía está en el aire.
Gaby, dije que en Chile sí van a seguir los fuegos. Deja ver aquí. Había otra pregunta más. Brasil. Me estaban preguntando sobre Brasil. Vamos a coger las cartas de nuevo aquí. Y vamos a hablar aquí de Brasil por los próximos meses. Me van a quedar todas al derecho y al revés. Vamos a ver aquí. Brasil. ¿Qué puede pasar con Brasil en los próximos meses? Recuerden que esto va a quedar grabado aquí en YouTube. No sé en Instagram, pero yo sé que en YouTube va a quedar grabado, o que ustedes pueden venir a ver estas lecturas después en YouTube. Aquí la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con Brasil en los próximos meses? ¿Cuál es la historia de Brasil en los próximos meses? Me sale aquí la carta del perro, ¿ok? Me sale aquí la carta de la cigüeña. Me sale aquí la carta de la serpiente. Estamos hablando de Brasil. Me sale la carta aquí del trébol. Y me sale la carta aquí de las ratas. Brasil, Brasil, Brasil. Ok. A mi gente de Brasil. Aquí se está confiando en unos cambios. Unos nuevos cambios en Brasil. Pero que estos nuevos cambios que posiblemente vengan entre marzo y abril con esta carta, o el cambio de temporada, ¿ok? Cuando cambie la temporada, no van a ser nada agradables para el pueblo, ¿ok? Nada agradable al pueblo, porque aquí yo veo como un aspecto de corrupción con la serpiente. Y cuando está la serpiente al lado del trébol, en este caso, estamos hablando de alguien que se toma un riesgo en el cual puede haber unas pérdidas bastante grandes con la carta de las ratas. Si nosotros hablamos a niveles geopolíticos en cuestión a Brasil, aquí yo veo que pueda haber algún tipo de revuelta de personas, una oportunidad de revuelta al nivel del cambio de temporada que pueda pasar con Brasil, ¿ok? Porque aquí se estaba confiando en unos cambios, en unos nuevos comienzos para el próximo mes, ¿ok? Próximo mes entre abril y marzo y abril, pero que estos comienzos van a crear realmente unos problemas bastante serios en pérdida. Estamos hablando de unas pérdidas posiblemente financieras para Brasil, como también unas pérdidas de algún tipo de libertad para Brasil. ¿Ok? Si se está pegando fuego aquí es investigado. Sí, aquí hay algo que se está perdiendo a nivel financiero, a nivel del país. ¿Ok? Y esto puede pasar al cambio de temporada. O sea que no sé en qué temporada está ahora mismo Brasil, pero cuando cambie de temporada es cuando realmente va a verse unos problemas bastante serios. Aquí estos problemas también tienen que ver con la agricultura en Brasil, ¿ok? En Brasil. Y aquí puede haber unos problemas bastante serios de agricultura y de comida en Brasil a partir del cambio de temporada. Y esto es debido a unos cambios que se está jugando con ellos, como que se está tanteando con ellos, en los cuales no va a ser nada favorable para Brasil en los próximos meses. Aquí Brasil tiene que estar muy pendiente del mes de julio, ¿ok? Entre abril y julio, muy pendiente de cambios súbitos y también de unos problemas en cuestión al aspecto de recursos de comida, como también el aspecto de pérdidas momentáneas en cuestión a la economía de Brasil, porque honestamente van a encarar unas cosas bastante fuertes, especialmente con el aspecto de las ratas, como si viniera una hambruna a nivel de país, ¿ok? En que no se va a poder pagar mucho por la comida. No sé si esto se hace sentido en cuestión a Brasil, pero es lo que yo veo aquí en las cartas a este momento, de que Brasil puede entrar en una época a partir de cambio de temporada, ¿ok?
diría yo más bien para el mes de julio, en que se va a acentuar grandemente. So que muy pendiente con esto. Lo que estoy hablando es solamente lo que veo, estoy mirando las cartas en cuestión a Brasil. ¿Ok? So que gracias por dejarme leer para Brasil en esta ocasión. Ok, vamos a ver aquí. Me dice Lumere, se está apagando fuegos aquí en investigaciones. O sea que dice, faz todo sentido, tenemos muchas adversidades climáticas en extinguir en agricultura. La van a pasar bien dura, ¿sabes? Vélate ese mes de julio, que ese mes de julio va a estar, pero a fuego prendido. Déjame ver aquí. Nelva dice, si peligra la gobernabilidad de Milei, si termina su mandato. Mira, yo en muchas lecturas que he hecho acerca de Milei, él no termina su mandato, ¿sabes? Vamos a tirar la vela hoy, a ver si todavía me sigue diciendo que no va a terminar su mandato, porque yo he hecho como 3 lecturas sobre el presidente Milei y siempre me está diciendo de que este hombre no va a terminar su mandato de 4 años, ¿vale? So, vamos a mirarlo aquí de nuevo. Si Milei va a terminar su mandato, su primer mandato de 4 años. Me sale aquí el sol. Me sale aquí el hombre. Me sale aquí la montaña. Pues mira, estas dicen que sí. Que termina el mandato. Y eso que otras veces yo he tirado 3 veces. Y me ha salido de que no. Y esta vez me está enseñando de que puede ser que el hombre termine victoriosamente, termine su mandato, ¿vale? Pero te voy a decir algo con el aspecto de la carta de salud. Este señor puede ser que encare algunos problemas de salud igualmente, ¿vale? Unos problemas que pueden ser a nivel genético con él, en que pueda estar afectado de salud al final de su temporada, en este caso. O sea que si termina el mandato, honestamente no llega a otro segundo mandato, ¿vale? Pero de que se pueda mantener hasta ese entonces podría estar igualmente. Estamos hablando aquí de Milei. Muy bien. Gracias, Lumere, por dejarme leer para ti, para Brasil. ¿Ok? Vamos a ver aquí la última pregunta, porque ya estamos en 47 minutos. Aquí vamos a hablar con Paqui, que me está preguntando qué va a pasar con la guerra de Ucrania en Israel. ¿Ok? Ucrania, te voy a decir que va a seguir adelante. El problema con Israel, vamos a también a mirarlo. Vamos a mirarlo en forma comparativa, ¿vale? Ucrania primero y Israel después. Vamos a mirarlo en esa manera para poder matar 2 pájaros de un solo tiro, ¿vale? Vamos a ver aquí primero Ucrania. ¿Qué va a pasar con Ucrania? A ver si lo podemos verlo. Ucrania, aquí me sale el libro. Me sale el hombre. Me sale el anillo. Me sale el látigo. Y me sale el árbol. Todo esto es para Ucrania. Ahora vamos a sacar de la parte de abajo para qué va a pasar con Israel. Voy a ponerlo aquí bastante cerca. Que se vea lo mejor posible. ¿Y qué va a pasar de las cartas de abajo? Voy a sacar qué va a pasar con Israel. Me sale aquí la carta de la mujer. Me sale la carta de la torre. Me sale la carta 22, que es la de los caminos. Me sale la carta del sol. Me sale la carta de las flores. So, este es Ucrania. Y este es Israel. ¿Ok? Ucrania, Israel. So, ¿qué va a pasar con Ucrania? Mira, aquí hay un hombre, en una investigación acerca de un hombre que está comprometido con qué, con posiblemente una guerra, en este caso, algo que se repite en cuestión a la salud, ¿vale? Se repite a la salud, como también se repite a nivel de familia, algo que tiene que ver, mira, estudios de salud, hombre argumentativo o en guerra, hombre centrado en la guerra. So que aquí con Ucrania lo que puede estar ocurriendo con esto es
que el que está a cargo va a seguir peleando mientras tanto se está maquinando algún tipo de deploración con esto de aquí, algo que tenga que ver con algo químico o a nivel biológico que pueda desatarse durante Ucrania, ¿vale? So que tengan eso en cuenta, podemos estar hablando de armas químicas, armas biológicas en referencia a Ucrania con esto. So que hay alguien comprometido a seguir la guerra, seguir el anillo, seguir la guerra y posiblemente aquí estamos hablando de que ataques que podrían ser a nivel de salud que viniendo de Ucrania, ¿ok? Ahora hablamos aquí de Israel. Israel tenemos aquí el aspecto de una mujer y torre. No sé si hay algún tipo de dignataria femenina en Israel que decide algún tipo de, ¿cómo se dice?, de invitación exitosa o de simplemente de un tipo de, de regalo o incentivo para Israel en este caso. Ahora, tenemos que ver quién está a cargo que sea mujer en este caso, que pueda crear algún tipo de oferta a Israel o algún tipo de incentivo que deciden en referencia a esto. También veo aquí algún tipo de elecciones en Israel con la carta 22 que se pueda prestar en Israel. Y posiblemente si tenemos que averiguar si Israel tiene algún tipo de mujer postulándose para elecciones en algún tipo de posición, porque esto puede cambiar toda la situación igualmente. Pero veo que Israel va a tener unas elecciones en las cuales pueden haber algunas sorpresas bastante favorables para Israel en este caso. So que eso es lo que puede pasar en los próximos meses. Ucrania, le voy a decir algo, puede empezar a emplear algún tipo de ataques a nivel, ¿cómo se dice? A nivel de población, a nivel de, diría yo que el aspecto, saben bien que Ucrania, si ustedes no saben, Ucrania es uno de los mayores aportadores de granos o de legumbres en todo el mundo. Si ellos vienen y trancan el aspecto de negociación en cuestión a productos pasados a otros lados, honestamente puede hacer mucho daño, no solamente a Ucrania, pero a todo el mundo, ¿vale? Y yo lo que veo aquí es como unos ataques centralizados aquí a nivel de salud, que lo que me da la impresión de algún tipo de empleo de armas químicas o armas biológicas durante Ucrania, ¿vale? Que pueda intensificar o aumentar algún tipo de problema en que, como siempre hacen, le echan la culpa a otro con el tal de crear una guerra y entonces beneficiarse de ella. Porque te lo digo, la guerra es un negocio muy lucrativo para los dignatarios que la provocan. So, tengan eso muy en cuenta en cuestión a la guerra. Sin embargo, Israel, yo veo que la situación puede ser que cambie favorablemente para Israel con algún tipo de elecciones que se puedan prestar durante ese tiempo. Dice Miriam, dice, es Israel, la mujer podría ser referido a Ursula von der Leyen en Europa. Puede ser, oíste, porque aquí yo veo una decisión o un tipo de votación a nivel de una persona, una mujer de mucho, ¿cómo se dice? De mucha ambición, una mujer de alta posición, en este caso, que elige o vota o simplemente decide algún tipo de invitación productiva para Israel, en este caso, en que se beneficia y posiblemente eso termine ese tipo de situación. Muy bien, hemos llegado aquí a 54 minutos, mi gente. El día de hoy hemos estado haciendo lecturas a nivel global en que hemos tocado desde Estados Unidos hasta la situación de Ucrania e Israel. Estuvimos hablando de Brasil, de Chile, hablamos de Cataluña, España, hablamos igualmente de Cuba, como también hablamos de Argentina. Las personas que no puedan ver este video aquí en Instagram, recuerden que también queda grabado en YouTube. So que estamos en dos plataformas a la misma vez el día de hoy.
en que se han hecho este tipo de lecturas a nivel global, a nivel de lo que va a pasar en los próximos meses. Recuerden, el Lenormand, como cualquier oráculo, cuando nosotros dedicamos tiempo o estimamos un tiempo de cuándo puedan pasar las cosas, ese tiempo es simplemente un estimado de acuerdo al uso de las cartas. En ningún momento es una sentencia de tiempo o de que va a pasar precisamente cuando se está diciendo. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando se hacen lecturas globales, al igual que preguntas de individuos, el libre albedrío y la acción del individuo o el pensamiento del individuo o de un colectivo puede cambiar el transcurso de cómo las cosas van a ocurrir. Por lo tanto, no podemos decir que la predicción pueda llegar a ese punto de que sea tan asertiva, pero sí les puedo decir que podemos llegar bastante cerca con cualquier tipo de oráculo, sea Lenormand, sea Keeper o sea el tarot. Y para esto, honestamente, estamos en una secuencia en que vamos bien predictivamente, que las cartas solamente lo que últimamente, si ustedes se notan, lo que nos está dando es confirmación de lo que está transcurriendo, como que ya estamos en un curso en que no hay retorno hacia atrás, sino que simplemente las cartas están cayendo de una manera que nos están dando validación en que estamos viviendo lo que estamos viviendo y vamos hacia ciertas cosas de acuerdo a lo que está pasando. Pero mire, para todo esto, no tomen miedo, no tomen el aspecto de la preocupación, porque honestamente no te sirve de nada ni tener el miedo ni tener la preocupación, porque todo esto pasa alrededor de nosotros y solamente nos afecta a nosotros si nosotros le damos permiso. Por lo tanto, yo lo que le digo es, sigamos viviendo la vida, sigamos haciendo las cosas que nos dan pasión y nos da gusto, nos da satisfacción. Porque el momento que nos llega la muerte, miren, nos va a llegar así estamos sentados encima del toile, ¿vale? So que estés durmiendo, estés comiendo, estés haciendo lo que estés haciendo, cuando la muerte llega, llega y se acabó, ¿vale? Por lo tanto, no dejes de vivir la vida, porque después de todo, estamos en este mundo viviendo una existencia humana, mientras somos espíritus viviendo en un cuerpo humano esa existencia. Por lo tanto, hagamos que esta sea la mejor experiencia que nosotros podamos tener en esta vida. De que volvamos, tengamos la oportunidad de volver de nuevo y arreglar algo, pues mire, eso está de parte de ustedes al momento de morir. Pero honestamente, mientras estamos ahora mismo, sigamos viviendo, sigamos amando, sigamos queriendo a nuestros seres queridos, haciendo las cosas que nos apasionan. No dejes de vivir un minuto simplemente porque piensa que hay gritos de guerra, porque la economía, porque la hambre. Mire, esas son cosas que están pasando por alguna razón que ellos quieren provocar. Lo que nosotros debemos hacer es no sucumbir a ello. Debemos prepararnos para no caer en desgracia, simplemente prepararnos, ¿ok? Esa es la llave del éxito, estar preparados. Y después de todo, si usamos las cartas para ver el futuro y estamos viendo un futuro inminente, pues miren, es momento de prepararse para que cuando llegue ese futuro, si es que llega, pues entonces no nos toma desapercibidos, ¿vale? So, recuerden, estaré en el Congreso Tarot de Barcelona, si Dios lo permite, en marzo 9, con mi ponencia de investigación criminal comparativa del tarot y el Lenormand en referencia a la investigación criminal. Igualmente estaré con ese mismo tema en Congreso Tarot de Miami, el primer Congreso de Tarot de Miami, alrededor del 20 de abril, so que estaré en Miami igualmente hablando de este tipo de tema de la investigación criminal, ¿vale? Después de esos congresos, pues entonces voy a hacer varios videos sobre la investigación criminal para que entonces todo el mundo pues tenga algo de cómo ustedes pueden utilizarlo igualmente. So, mientras tanto, mi gente, que el Señor los bendiga. Nos vamos a seguir viendo durante la semana, si Dios lo permite. Gracias a todos por estar aquí conmigo una vez más, tanto en Instagram como en YouTube. Eso será hasta la próxima. Un beso a todos, que el Señor los bendiga y nos veremos pronto.